Hoy voy a referirme un poco a todas esas consideraciones de las nuevas tecnologías en salud y patologías de alto costo. Realmente quiero hacer mención de que tengo confluencia de intereses, especialmente no quiero decir que tengo ninguna dificultad, que realmente lo que me interesa son este tipo de patologías porque me parece que son muy importantes para un grupo de personas que realmente padecen de este tipo de situaciones. Lo que hoy voy a comentarles realmente no es una posición ni de la Fundación Santa Fe ni del Hospital Universitario de la Fundación, son posiciones y conceptos absolutamente personales. Entonces, vamos a arrancar con un elemento introductorio. Después quisiera mostrarles un ejemplo de carga de hipertensión arterial pulmonar, después de cómo medir algunos elementos de carga económica de esto y algunos mensajes de cierre. Yo creo que todos ustedes son expertos en saber que cuando empezamos a trabajar las enfermedades, como lo mostró Alejandro, empezamos a medir incidencia, o sea, todos los casos nuevos, empezamos a medir prevalencia, que son todos los casos que están en un momento determinado, empezamos a ver cuál es la mortalidad que tiene, digamos, esas entidades o cuál es la morbilidad que está dado principalmente por atenciones que están recibiendo, hospitalizaciones, consultas, etcétera, y lo que corresponde a la parte de costos. Pero hay algunas entidades que, si uno las mira por algunos de estos elementos, pues realmente casi no aparecen, porque como ustedes conocen muy bien esta definición, son enfermedades de baja prevalencia o enfermedades que se han llamado raras, pero que tienen una importancia grande, especialmente en algunas de ellas porque tienen dificultades etiológicas, en otras en el problema de diagnóstico, en otras por enfrentarse a los tratamientos y definitivamente desde los años 80 han venido siendo de interés en un gran grupo de población y han logrado entonces que se revise por su impacto social y económico para quienes lo padecen y sus familias. Esto ha hecho que sea necesario que trabajemos en pro de que tengamos unos resultados y una visibilidad mayor de estas. Quiero arrancar por un tema que se llama esperanza de vida. Yo creo que muchas de estas entidades afectan de una manera importante la esperanza de vida de la población. Si nosotros vemos aquí está el tema de cuál es la esperanza de vida de la población en el mundo y realmente es súper variable dependiendo de las regiones. Si nosotros nos vamos, digamos, a nuestro país, podemos darnos cuenta de que en promedio estamos más o menos en los 76 años de esperanza de vida. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que pensarlo siempre que durante este curso de vida de las personas pueden aparecer elementos que los lleva a que tengamos elementos de discapacidad o elementos de que nos lleven a la muerte prematura. Esto se ha definido con un término que se conoce como DALIs o avisas, que en los cuales tratamos de medir precisamente eso, cuál es el tiempo que se ha perdido por una muerte prematura o por un estado de discapacidad. Aquí quiero mostrarles precisamente, digamos, ese ejemplo. Entonces, en este podemos ver, esta sería la expectativa de vida de la población. Vamos a poner 75 años como para que sea fácil el entendimiento. Hay personas que de pronto mueren 20 años antes, o sea, a los 55 años. Este tiempo de haber tenido una muerte prematura, digamos, es un elemento importante de esta medición. Pero es probable que antes de que fallezca haya vivido 10 años asociado a una discapacidad. Entonces, si nosotros tratamos de medir los años de vida asociados a esto, tendríamos que sumar estos 20 años perdidos
por acá y estos 10 años perdidos por discapacidad. Y acordémonos que la discapacidad está medida en un espectro en el cual podemos decir que las personas están completamente discapacitados, en este caso se mide como 1, o personas que están en perfecta salud, en el cual lo medimos como 0. Y en este rango de cosas, podemos entonces decir que algunas entidades pueden causar un trastorno de discapacidad que puede ser 0,5, 0,8 y otros 0,3 o 0,2, dependiendo del compromiso que tengan las personas. Entonces, ¿cómo medimos esos avisas? Entonces, esos avisas hacemos una suma entre los años de vida perdidos por muerte prematura y los años de vida vividos con discapacidad. Y esto nos lleva a que podamos entonces saber el impacto que tiene, digamos, las enfermedades medidas en términos de avisas. Si nosotros miramos, hay grupos en el mundo dedicados a trabajar sobre esto. El ejemplo es el grupo de la Universidad de Washington, en el cual el señor Murray, quien construyó, digamos, esta idea de los DALYs y los avisas desde el año 89, empezó a trabajar en su grupo a desarrollar y revisar toda la situación y poder de esa manera comparar las diferentes entidades que existen. Estos son enfermedades crónicas, aquí están enfermedades infecciosas y aquí están, digamos, otras enfermedades como accidentes, caídas, etcétera. Y si nos damos cuenta, las enfermedades crónicas, tanto del adulto como de los niños, son los que causan la mayor carga de discapacidad en el mundo entero. ¿Cómo podemos actuar frente a los avisas? Y es importante que tengamos en la mente que la acción para los avisas comienza desde elementos de promoción, prevención y mantenimiento de la salud hasta elementos de tratamiento, rehabilitación y paliación, en el cual algunas actividades buscan que ganemos salud y en otras realmente tratan de buscar que reduzcamos la carga de la enfermedad como tal. Entonces tenemos que tener una integración de todo el sistema, desde planes de integraciones colectivas hasta planes de beneficio en los cuales logremos hacer un trabajo para medir esos avisas y poder impactarlos de una manera continua. Entonces, ¿para qué sirve esta medición de los avisas? Como les dije, fíjense que podemos comparar diferentes enfermedades y podemos saber qué tan importantes son esos eventos en general. Por el otro lado, es tratar de priorizar los eventos de intervención en salud. Podemos utilizarlos para hacer análisis de costo-efectividad, informar algunas tomas de decisiones e inversión en el presupuesto de la salud. Entonces, quiero mostrarles, digamos, cómo hemos venido trabajando desde hace ya varios años en tratar de entender una metodología para realizar este tipo de acciones. Esto es un trabajo conjunto entre epidemiólogos, economistas de la salud y los clínicos. Definitivamente, si uno no hace esa triada, al menos no va a poder realizar una buena intervención y no va a obtener unos resultados que sean adecuados en este proceso. Entonces, siempre arrancamos con una caracterización epidemiológica y de costos de enfermedad y demás, que es lo que Alejandro nos estaba mostrando. Vamos conociendo mucho sobre la epidemiología de estas entidades y demás. Creamos después un modelo o un diseño de ese modelo de lo que vamos a analizar. Después buscamos toda la información de los resultados y costos que se están obteniendo tanto a nivel mundial como en Colombia de ser posible. Después hacemos la estimación de la carga o el impacto, hacemos unas herramientas de comunicación para poder que la gente entienda lo que estamos dando resultados y tratamos de hacer unos estudios de costo-efectividad, costo-utilidad, dependiendo del resultado que estemos analizando. Entonces, ¿cómo hemos venido trabajando? Usamos
diferentes fuentes de información, como ya les hemos comentado, que van por diferentes fuentes, tanto internacionales como nacionales, y utilizamos además, digamos, diferentes parámetros de prevalencia, letalidad, mortalidad. Buscamos complicaciones, tratamientos, adherencia, pesos de discapacidad, tablas de mortalidad, costos directos e indirectos, y en algunos casos tratamos de medir las preferencias o calidad de vida de algunos grupos de estos pacientes. Entonces, quiero aprovechar, digamos, con esos conceptos y mostrarles un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que es medir para una enfermedad que está considerada dentro de las enfermedades raras, que es la hipertensión arterial pulmonar, cómo medimos la carga y además cómo con algunos de los tratamientos que existen se puede impactar esa carga. Entonces, solo para recordar, la hipertensión arterial pulmonar, digamos, es lo que corresponde al grupo 1 de las enfermedades arteriales pulmonares. Y allí está asociado a un grupo grande de enfermedades diferentes. Digamos, el segundo grupo son enfermedades asociadas a problemas del corazón izquierdo, el tercer grupo a enfermedades respiratorias, el cuarto a cuadros de embolía pulmonar y otros como un misceláneo, digamos, de diferentes cosas. Entonces, vamos a trabajar solamente en enfermedades que están en el grupo 1, que son enfermedades idiopáticas, enfermedades hereditarias, asociadas a algunas drogas, asociadas a algunas enfermedades como las del tejido conectivo, al VIH, a estrongiliasis, que digamos en Colombia no es frecuente, pero en la región sí es frecuente, por ejemplo, en Brasil. Entonces lo que hicimos fue que en esos pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1, cogiendo una intervención que era un tratamiento óptimo definido por los clínicos versus un tratamiento no óptimo, mirábamos cuáles eran los años de vida potencialmente perdidos o esos avisas, cuáles eran los años de vida saludables potencialmente perdidos por discapacidad, los otros por muerte prematura, y medimos la parte de costos directos y costos indirectos. Hicimos el modelo lo basamos en estadios de la enfermedad hasta la muerte. Sabemos que estas personas, digamos, van progresando en su deterioro de las condiciones generales de salud hasta que fallecen, pero tratamos de ver que hay algunos de los medicamentos que se usan para esto que puede devolver, digamos, la situación de estados avanzados de la enfermedad a estados menos avanzados y obviamente mejorando la calidad de vida y las condiciones de actividad física y demás de las personas. Entonces, seguimos la ruta, hicimos el diseño, validamos el modelo con los clínicos, lo trabajamos y empezamos a recolectar toda la información de los parámetros que le dije y hicimos algunas encuestas para pacientes para poder conocer un poco sobre los costos indirectos, que son aquellos costos en los cuales incurren el paciente y la familia y que no son pagados realmente por el sistema. Y después hicimos el análisis de la carga. Fíjense esto tan bonito. Cuando una persona con una enfermedad como estas está sin un tratamiento adecuado, se va a perder en avisas 13.496 avisas por 100.000 habitantes. Cuando arrancamos un tratamiento óptimo y logramos un resultado, ¿sí? De esos, lo principal está asociado a años de vida prematuros, ¿cierto? De años de vida perdidos de manera prematura. Si les diéramos un tratamiento adecuado, ¿qué pasaría? Fíjense el cambio. Vamos a lograr casi un 50% de mejoría de los avisas, o sea, de los años de vida que estábamos perdidos. Entonces dirán, eso es poquito, eso es mucho, ¿eso qué es? Cuando nosotros analizamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una condición súper prevalente dentro de las enfermedades crónicas pulmonares, eso tiene 13.7 avisas por 1.000 habitantes, que eso sería absolutamente lo mismo que está allí dicho para pacientes sin tratamiento específico.
13.5 avisas por 1000 habitantes. Fíjense, para trastornos bipolares, que también es una entidad muy frecuente, es 11 avisas por 1000 habitantes. O sea, fíjense que una enfermedad que la llamamos rara, desconocida o como baja de prevalencia, se convierte en una enfermedad muy parecida a una enfermedad de alta prevalencia, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los trastornos bipolares. Entonces, aquí está la comparación. Aquí está la comparación con hipertensión arterial pulmonar, con caries dentales, que es una situación con depresión mayor, que también la vemos que tiene, y con trastornos bipolares. Precisamente con Fernando trabajamos otras cosas que fue la enfermedad de Hunter, Usher y Fabry. Y fíjense que son enfermedades también raras. Y esas enfermedades raras tienen resultados en avisas que son mucho más grandes casi que cardiopatía hipertensiva o depresión mayor, lo cual nos hace poner en que esto es una manera muy bonita de mostrar cuál es la situación en cuanto a las patologías que llamamos raras. Después de esto hicimos una medición de carga económica y aquí están resultados de recursos, digamos, gastados por diferentes elementos, por la evaluación, por el tratamiento no específico, por los tratamientos específicos con 2 o con 3 medicamentos, por los gastos de bolsillo, por los costos indirectos y demás. ¿Qué pudimos ver? Pudimos ver que los tratamientos, digamos, claro, son costosos, pero con el cambio que se logra en los años de vida de avisas, realmente la inversión es muy pequeña. Realmente, si nosotros comparamos, digamos, algunas entidades como por ejemplo Fabry y Boucher, que el costo por avisa puede estar cercano a los 160 millones de dólares, y en esta entidad, por ejemplo, son 29 millones de dólares. O sea que podemos estar diciendo, esto es una actividad muy interesante. Entonces, quiero dejarles unos mensajes pequeños, pero que espero que sean de utilidad para todas las personas que están asistiendo. Lo primero es, creemos registros, seamos juiciosos en coleccionar toda la información. Todo eso va a ser de beneficio para los pacientes y para todo el grupo de interés que está trabajando en esto. Tratemos de detectar todos los casos, utilizar las mismas clasificaciones para que no sea que algunos lo llaman de una manera, otros le ponen otros términos y así terminamos entonces en que no podemos hacer una recolección de todos los datos. Y tratemos entonces de saber cuál es la mortalidad, la morbilidad, cómo se están comportando los casos, etcétera. Y si podemos hacer unos registros que sean registros latinoamericanos o registros mundiales o registros europeos a los cuales nos asociemos, es maravilloso. Pero no nos quedemos solo ahí, quedémonos en que tenemos que avanzar también en tratar de medir en la mayoría de esos avisas. Y no es tan complejo, ustedes lo están viendo. Podemos tratar de trabajar entre todos en hacer estas mediciones para poder hacer mucho más visibles la situación a la cual nos estamos enfrentando. Cuando vemos todas estas nuevas tecnologías y todo lo que va apareciendo y decimos, es que son tecnologías muy costosas, no lo miremos así. Miremoslo realmente en el impacto que están produciendo sobre las personas. Y esto, además, cuánto está cambiando probablemente los avisas de este grupo de entidades. Con todo esto, estoy seguro de que vamos a poder hacer una mayor visibilidad e inclusión de todas las entidades en la agenda pública con unos resultados que pueden ser mucho mejores para todas las patologías que aquí tenemos. Yo solo quiero agradecer a la doctora Ardo por la invitación y pues estamos abiertos para que todo este grupo de trabajo podamos fortalecerlo y hacer muchas más cosas en beneficio de este grupo de pacientes. Muchas gracias y de nuevo, bienvenidos a la Universidad de los Andes y a la Fundación Santa Fe.